Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Compañeros, amigos, pero sobre todo y lo más importante, hermanos en Cristo, con quienes voy a compartir una vida eterna. Todos los que estamos en este grupo fuimos escogidos por Dios en algún momento de nuestras vidas. Dice la Biblia que Él nos escogió a nosotros, que nosotros no lo escogimos a Él, que Él primero nos escogió a nosotros. Y puso nuestros nombres en el libro de la vida de Dios para compartir una vida eterna junto a Él. Qué hermoso lo que estamos escuchando. Poder compartir una vida eterna junto a Él. Y dice que esos nombres, nadie tiene autoridad de poder ir a borrarlos. O sea, estamos marcados para Él. Él nos separó, nos redimió y nos dio esta vida, ¿sí? Para lo más importante que nos puede llegar a pasar, el privilegio que tenemos es poder predicar la palabra de Dios, que muchos las puedan escuchar, que muchos las puedan atesorar en su corazón y que se puedan convertir a Cristo. Que era lo que hablábamos la otra vez con Maluma, que de la parábola de la semilla. Me estaba hablando él de la palabra de la semilla, ¿no? Cuando esa semilla empieza a caer en diferentes tipos de tierra y lo que va causando, ¿no? Y a lo último esa semilla cae en buena tierra y se queda fruto. Bueno, el fruto somos nosotros, que se nos asignó para predicar el Evangelio. Que no hay nada más hermoso y honorario que poder predicar la palabra de Dios. Porque no se le fue dado a cualquiera ese privilegio, sino que se nos fue dado a nosotros, ni siquiera a los ángeles del cielo, se nos fue dado a nosotros, a los hijos de Dios. Y bueno, después de nuestra ardua tarea laboral, algunos la están pasando todavía, que son compañeros que están a la tarde. Tenía ganas de compartirles una palabra que Dios puso en mi corazón, que está en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, del capítulo 29, desde el versículo 4 al 14, que es una carta que Jeremías le escribe a los cautivos que estaban en Babilonia. ¿Sí? O sea, el pueblo de Israel había sido tomado por los babilónicos, uno de los pueblos más sanguinarios que existían en ese tiempo, los esclaviza. Y bueno, Jeremías le da una palabra de parte de Dios, que dice: yo, el Dios de Israel, a todos los que llevé a Babilonia, ya que están allí, construyan casas y vivan en ellas, cultiven sus granjas y coman los frutos que allí se den. Cásense y tengan hijos, no dejen que su población disminuya. Asegúrense de que sus hijos e hijas también se casen y tengan hijos. Además, trabajen para que prospere la ciudad. Rueguen por Babilonia, pues si la ciudad prospera, también ustedes prosperarán. No se dejen engañar por esos profetas y adivinos que andan entre ustedes y que usan mi nombre para anunciar sus mentiras. No crean en los sueños que dicen tener. Les aseguro que yo no los he enviado. Ustedes van a vivir unos 70 años en Babilonia. Cuando se cumpla ese tiempo, les prometo que los haré volver a Jerusalén. Mis planes para ustedes solamente yo los sé. Y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo corazón. Estaré con ustedes y pondré fin a su condición de esclavos. Los reuniré de todas las naciones por donde los hayas dispersado y los haré volver a Jerusalén. Les juro que así lo haré. Amén. Palabra de Dios. Fíjense, hermanos, que
Creo que estamos todos totalmente de acuerdo que estamos viviendo los últimos tiempos y que la venida de Cristo es inminente. Estamos de acuerdo también de que, como decía Jesús cuando hablaba de los principios de dolores, ¿sí? Cuando los discípulos le preguntan a Jesús cuándo iba a ser su próxima venida, y él empieza a anunciar una serie de hechos religiosos, políticos, sociales, en donde habla de que se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambres, pestes y terremotos en diferentes lugares del mundo, ¿sí? Y sin ninguna duda es lo que estamos viviendo. Dice también el apóstol Pablo, le dice a Timoteo que en los últimos tiempos el amor natural de las personas se iba a terminar. O sea que el amor al prójimo se iba a terminar. Y que vemos cada día que eso está pasando. O sea, los niveles de violencia cada vez son más grandes, más terribles. Escuchamos cosas que decís, pero esto no puede venir de un ser humano. Pero bueno, las noticias lo anuncian, pero nosotros sabíamos que esto iba a pasar y que va a pasar porque está anunciado en la palabra de Dios. Y lo que la palabra de Dios dice, la palabra de Dios se cumple. No hay vuelta atrás con eso. Muchas profecías ya se han cumplido, profecías que se están cumpliendo en este tiempo, y van a venir otras profecías que se van a cumplir a futuro. Lo que sí sé es que si bien debemos orar, sabemos que la verdad, el mundo que estamos viviendo y el mundo que se viene, digamos, cada vez va a estar más alejado de Dios, cada vez van a negar más a Jesucristo y cada vez el mal se va a insertar dentro del hombre y cada vez lo va a ser más malvado. O sea que en verdad nosotros como hijos de Dios entendemos que la paz en el mundo no existe. No va a haber nunca paz en el mundo, salvo cuando el anticristo tome control de la humanidad y se siente en el gran sillón. Pero ese es otro tema. Lo que sí vemos, que cada día vemos que el hombre cada vez está a niveles, a unos niveles de maldad que son tremendos. Y que se hace difícil poder entender cómo puede ser que uno pueda orar por sus enemigos. ¿Cómo puede ser que acá Jeremías le está diciendo al pueblo de parte de Dios que ellos en el lugar donde están, tomados por sus enemigos, siendo esclavos, y estamos hablando de esa época que era terrible también, en donde un esclavo no tenía nombre, o sea, era esclavo, ¿sí? No se llamaba ni Darío, ni Matías, no tenía nombres, eran esclavos. ¿Cómo puede ser que el profeta les esté anunciando que debían orar por ellos? Debían orar por aquellos opresores, debían orar por aquellos que les habían quitado la libertad, debían orar por aquellos que les habían quitado la dignidad y debían orar por aquellos que les había quitado todo tipo de libertades. Uno se pregunta, pero ¿cómo puedo hacer para orar por mi opresor? ¿Cómo puedo hacer para orar por mi enemigo? Si me está teniendo de una manera horrorosa el andar de mi vida. Pero si uno se pone a pensar, Jesús tomó forma, siendo Dios, tomó forma de siervo, sin haber cometido ningún pecado, siendo correcto, siendo puro, siendo justo, se hizo maldito y fue a la cruz por todos. Fue a la cruz inclusive por aquellos que lo habían flagelado, lo habían maltratado, lo habían insultado, lo habían denigrado. Por eso también fue a la cruz.
¿Por qué se hizo maldito? Porque en ese tiempo, en la antigüedad, el significado de la cruz se lo veía de dos maneras. Para los romanos era la peor muerte, por eso que ningún ciudadano romano, por más delito que conozca, que haga, no iba nunca a la crucifixión. Para los judíos, el que iba a la cruz era porque estaba considerado maldito. Y Jesús se consideró maldito y por amor eterno, por amor hacia nosotros, fue a la cruz, murió, resucitó, venciendo a la muerte y nos dio vida eterna. Creo que es más ejemplo de amor dado a la humanidad que ese no existe, porque a él no lo mataron, sino que él se entregó, que es diferente. Él entregó su vida. No es que vinieron a buscarlo para matarlo, sino que él se entregó. Y acá Jeremías nos estamos diciendo, oren por la ciudad, oren por las autoridades, armen casas, edifiquen las casas, cásense, dice, multiplíquense, tengan hijos, tengan hijas y que ellos también tengan hijos. ¿Por qué? Porque Él les está diciendo que si oran por sus enemigos, oran por la ciudad, oran por las autoridades que los oprimían, ellos también iban a estar bien en ese lugar. Hay un versículo que es el versículo 7, que me gusta en otra versión, que dice, y procurar la paz de la ciudad, a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis paz vosotros. Dios estaba formando un pueblo que siempre pecaba, se alejaba de Dios, volvía a Dios, se arrepentía y usó los babilónicos para volver a que el pueblo lo acepte como su Dios, los lime un poco, se arrepientan y vuelvan a los caminos de Jehová. Caminos que habían perdido. Es una manera que tiene Dios de trabajar, que la verdad que es un misterio, ¿no? Pero ¿cómo sirve, no? ¿Cómo sirve a veces los sacudones para poder entender a veces los asuntos de Dios, que los tomamos tan a la ligera, ¿no? Y son tan serios. Después Jeremías sigue, ¿no? con el relato. Dice que en el pueblo de Israel se habían levantado falsos profetas que venían y les profetizaban y les hablaban de Dios, cosa que Dios no había dicho. Que eso también lo podemos ver hoy en la actualidad, ¿no? Aquellos que se hacen llamar pastores y no lo son, aquellos que se hacen llamar profetas y no lo son, en donde constantemente te hablan de la prosperidad y que vas a estar bien y que van a venir tiempos buenos y que vas a recibir esa casa y que vas a recibir ese auto y que tu economía va a cambiar. Y la verdad que son vendedores ambulantes del Evangelio, porque uno tiene que amar a Dios por lo que es, no por lo que le da. Los hijos de Dios, creo que nosotros amamos a nuestros padres y a nuestras madres por lo que ellos son, no por lo que nos han dado. Si bien estamos agradecidos de lo que nos han dado, pero los amamos por lo que ellos son. ¿Cómo más fuerte no va a funcionar eso con Dios, no? Y si encima se enojaban con Jeremías, porque Jeremías, claro, les decía que todavía faltaba años para que ellos sean libres y vuelvan a Jerusalén. Hablaban de 70 años. Y venían estos falsos profetas a decirles que no, que en poco tiempo iba a pasar eso, que se queden tranquilos. Y la verdad que no era así. Es como les dije antes, es como que un cristiano, un hijo de Dios, anuncie la paz en el mundo. Si un hijo de Dios anuncia la paz en el mundo es porque la verdad no entendió nada y no conoce absolutamente nada de la palabra de Dios, porque eso no tiene fundamentos bíblicos. El único momento que va a haber una falsa paz
va a ser el día que Satanás, la bestia, como lo nombra la profecía, que en otro momento vamos a hablar de eso, tome control de la humanidad. En ese momento va a haber una falsa paz. Pero después, en verdad, cada vez vamos para peor. O sea, si yo tengo que anunciar el Evangelio de Jesucristo, tengo que anunciar el arrepentimiento urgente de las personas para que lo acepten, porque la verdad que cada vez el mundo se está poniendo más oscuro y más difícil para vivir. Y que la única manera que podamos subsistir es agarrado de la mano de Jesucristo. No hay otra manera. Porque problemas vamos a tener siempre, dificultades vamos a tener siempre, tristezas vamos a tener siempre. Vamos a pasar por momentos malos, ¿sí? Vamos a pasar por momentos que uno dice, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Pero viviéndolo junto a Él, viviendo estos acontecimientos junto a Él, la realidad va a ser otra. Porque la paz que Él pone en el corazón, dice que yo doy una paz que el mundo no te la da. Y dice que confiad, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen que yo he vencido al mundo. Cuando la Biblia habla del mundo, habla del sistema. El sistema que vivimos es un sistema perverso, no hay ninguna duda. Un sistema que oprime, un sistema que prácticamente hace más que estés más tiempo fuera de tu casa que con tu familia. Cada vez, fíjense que la primera institución que Dios creó fue la familia. ¿Cómo puede ser que cada vez haya tantos divorcios, tantas separaciones, inclusive hasta dentro del pueblo de Dios pasa eso? ¿Por qué? Y porque perdemos la visión, hermanos. Perdemos la visión, perdemos